Bueno, ahora vamos a ver el ultrasonido, que en este caso van a ver una marca Elemed que se llama, que es otra que tenemos acá en el hospital, para que vean el panel y cómo funciona también. Lo vamos a apagar, tiene una tecla de encendido, después tenemos el timer o tiempo para que nosotros, digamos, lo programemos para la cantidad de minutos que queremos que dure la sesión de ultrasonidos. Y después acá a modo de perilla tenemos la potencia, ¿sí? Acuérdense que es en watt por centímetro cuadrado a la que queremos trabajar. Va de 0,3, 0,5, 1 hasta 3 watts por centímetro cuadrado, ¿sí? Fíjense acá, acá les he puesto la gotita de agua para que ustedes interpreten. Ahí está emitiendo ya el ultrasonido. Ven que cómo se mueve el agua, ese es el efecto ultrasónico contra el agua. Eso está en una emisión continua y después a través de esta tecla, que es CP, podemos modificarlo en continuo o pulsátil. Fíjense ahora cómo tiene un periodo de pausa la emisión del ultrasonido y a su vez, si seguimos apretando acá la tecla de continuo pulsátil, lo podemos manejar a través de diferentes frecuencias. Noten la diferencia, cómo se va achicando el tiempo de pulso y el tiempo de pausa. Fíjense. Este ya prácticamente pasa a ser prácticamente ya una continuo porque disminuye mucho los tiempos de pulso y de pausa. Y ahí volvimos otra vez a continuo, ¿sí? Eso también es para ver cómo quieren trabajar. Si además del efecto mecánico del ultrasonido le quieren agregar el efecto térmico, van a elegir una función continua y si no, una función de pausa. Bueno chicos, este es otro modelo de ultrasonido, también de la misma marca, que como ustedes saben, los ultrasonidos son de 1 MHz o de 3 MHz. En este caso tiene dos tipos de cabezales, de 3 MHz y de 2 MHz. Es decir, que con una misma consola nosotros podemos trabajar los dos tipos de ultrasonido. El que les mostré recién es solamente de 1 MHz. Cabe aclarar también que para el uso del ultrasonido vamos a usar como medio de acople el gel neutro o gel de acople para ultrasonidos. Bueno, viniendo acá, esto es muy similar. Lo que tenemos acá es el tiempo, ¿sí? Que vamos a programar para la sesión. Acá tenemos el encendido o la emisión y acá tenemos una perilla para el cabezal de 1 MHz y para el de 3. Entonces acá vamos a usar el de 3 MHz. En el cabezal esta tiene una luz LED o testigo, que es la que nos va a marcar el tipo de emisión. La misma prueba que hicimos con el agua recién, acá nos lo indica el LED del cabezal. Fíjense que ahí está continuo y ahí lo puedo poner pulsátil. Y acá esta perilla que dice la modulación en Hz nos va a dar la frecuencia de esa emisión pulsátil. Fíjense que a medida que yo lo voy aumentando, miren cómo el cabezal van disminuyendo el tiempo de pulso y el de pausa. Fíjense que si yo lo pongo al máximo, también pasa a ser prácticamente una emisión continua, casi con un pequeño tiempo de pausa, ¿sí? Eso también dependiendo qué efecto quieran ustedes lograr en el tratamiento, ¿sí? Y acá la potencia también depende de la potencia en la que quieran trabajar. También va de 0, 0,3 a 3 watts por centímetro cuadrado. ¿Listo? Este es un aparato también de electroterapia que tenemos acá en el hospital. Es un aparato muy moderno, ya van a ver, con muchas combinaciones, muchas corrientes. Ya les voy a mostrar todo lo que se puede programar acá, pero lamentablemente tiene una sola salida nada más, es decir que podemos sacar un solo canal, lo cual para patologías complejas es complicado. Bueno, esto tiene un menú, una pantalla. Fíjense que acá tenemos distintas opciones. Una es, cada botón de esto se corresponde a cada dibujo de estos. ¿Ven? Fíjense, acá en afección, si ustedes aprietan afección, tienen la posibilidad de trabajar a través de efectos terapéuticos o de patologías. Fíjense, si ponemos efectos terapéuticos, tenemos, ¿ven? Analgesia en proceso agudo, analgesia en procesos semiagudos, ¿ven? Van viendo aumento circulatorio, ejercicio muscular endenervado. Supónganse, si ustedes quieren poner
ejercicio muscular en denervados y lo cargan, ya directamente el aparato les va a dar una sesión de 15 minutos, una corriente exponencial constante, un pulso de 200 milisegundos y una pausa de 10 segundos. Eso es cómodo, pero viene, diríamos, muy generalizado. Lo ideal es armar nosotros el programa que queremos para el paciente. Si no, también podemos poner por patologías. Fíjense que si ponen por patologías, vamos a tener, ¿ven? Artrosis tibio-arteriolínea, bloqueo lumbar, bursitis subacromial, cervicalgia, cervicobraquialgia, dolor posquirúrgico, epitroclitis o epicondilitis. Ven, por ejemplo, si ustedes ponen epicondilitis, le va a dar una corriente de TENS o electroanestesia asimétrica con barrido automático de frecuencia. 15 minutos y la banda Hertz de 10 a 50 Hz. Y después, si nosotros venimos acá, podemos ver las corrientes unidireccionales que tiene el aparato, que tenemos rectangulares, exponenciales, diadinámicas, galvánicas y pulsátil. Y después tenemos las bidireccionales, que están las farádicas, TENS y rusas. A su vez, por ejemplo, dentro de las TENS podemos tener simétricas y asimétricas, ¿sí? Fíjense. Y ya dentro de las asimétricas podemos elegir constante con barrido automático de frecuencia. ¿Ven? Ahí ya lo armaron ustedes al programa. Eso es lo ideal para trabajar con los pacientes, porque lo hacen ustedes personalizado al tratamiento que quieren con el paciente. Y otra opción que nos da este aparato es de cargar. ¿Ven? Ustedes pueden cargar directamente, por ejemplo, ahí, bueno, en algún momento, Carlos, Lucas, son pacientes que ustedes se toman el primer día, un paciente que va a tener un tratamiento crónico o largo, se toman un tiempito el primer día y lo dejan grabado. Carlos, entonces directamente ustedes, el paciente viene, por ejemplo, este Lucas, ustedes lo cargan, era un paciente que teníamos con una lección del plexo braquial. Entonces ya teníamos una exponexión constante, el pulso y la pausa, ¿ven? Y después esto lo pueden ir modificando a medida que el paciente va progresando. Bueno, ahora lo que vamos a ver son la parte de electroterapia del hospital. Este es uno de los electroestimuladores que tenemos acá en el servicio. Es un Meditea modelo multiplex que, como verán, tiene 4 salidas o 4 canales para trabajar. Cada canal salen los electrodos, que son los que se aplican sobre la piel del paciente a través de el gel conductor o también de almohadillas o bailarinas humedecidas. Como verán, por canal tienen 2 perillas. ¿Ves? ¿Qué quiere decir eso? Que estas corrientes pueden ser combinables. Se pueden combinar 2 tipos de corriente. Ahí lo vamos a aprender. Y acá lo que tenemos en pantalla solamente nos deja programar los minutos o el tiempo de sesión. ¿Ven? Esta luz roja nos va a indicar si está prendido o apagado. Y esta luz naranja nos va a dar también la emisión de pulso y pausa de la corriente. Este es un electroestimulador que, si bien tiene muchas salidas, es complejo en salida, es muy básico en corriente. Solamente nos permite manejar acá de la perilla de arriba lo que es una sola corriente de tipo triangular, que es lo que ven ahí. Es el periodo de pulso y pausa de la corriente. No nos permite ni siquiera manejar otras corrientes, ni tampoco poder regular el tiempo de pulso y de pausa. Y la perilla que vemos acá abajo es la de galvánica, que es para hacer galvanismo o también iontoforesis. Acá arriba van a ver la ficha de polaridad, ¿ven? Que ahí está normal e invertida. Eso, si se acuerdan, para invertir la polaridad si no sabemos la polaridad del medicamento que vamos a hacer en iontoforesis, ¿sí? Siempre, como yo les dije, podemos combinar una galvánica con una corriente triangular o una corriente de electroanalgesia, que también, si ponemos acá miorelajación, es una corriente electroanalgésica esa. Lo que es que tampoco nos permite regular, ni tampoco si es barrido, con barrido de frecuencia, barrido automático de frecuencia. Viene ya preestablecidas esas corrientes sin modificación. Yo muchas veces por ahí hay que tener cuidado con este aparato, porque acuérdense que con la corriente galvánica tenemos que estar muy atentos a la sensibilidad del paciente, porque si se sobredosifica puede quemar. Entonces es complicado combinar una corriente
que nos modifica el umbral del dolor, con la galvánica que necesitamos el umbral del dolor para dosificar la corriente. Bueno, ahora lo que les voy a mostrar es el aparato de magnetoterapia que tenemos acá en el hospital. Como verán también la consola tiene 4 salidas en las cuales se pueden enchufar o electrodos planos, ¿sí?, o solenoides o túneles. Eso, el efecto es el mismo, sino que va a depender de la ubicación de la lesión del paciente y la comodidad. La consola esta es muy básica, muy fácil de operar. Acá la prendemos, el encendido, el tiempo. Generalmente hacemos sesiones de 30 minutos. Acá tenemos esta perilla donde manejamos, bueno, esta es la emisión, a donde se enciende. Y fíjense que tienen los testigos ahí, tanto en los túneles, en el túnel y en los electrodos planos, en las salidas tienen los testigos. Acá no se prende porque está inactivo, está apagado. Bueno, de acá empieza a emitir, que tenemos también esa luz de testigo. Y esta perilla lo que hace es dosificar la potencia en Gauss. Este fabricante generó este aparato con una potencia de hasta 500 Gauss, lo cual son potencias muy altas con las que trabajamos. Nosotros generalmente hasta 200 Gauss para abajo trabajamos acá en el hospital. Y después acá también tenemos la emisión continua pulsátil, fíjense, con los testigos, las luces testigos. Y acá fíjense que si voy apretando también se va alterando la frecuencia, ¿ven? Bueno chicos, ahí de uno de los videos que mandé del aparato del hospital me di cuenta que había quedado muy lejos y no iban a poder ver el aparato bien, así que de acá de mi consultorio les voy a mandar este video para que vean bien la consola y vean cómo funciona. Bueno, este es el mismo aparato, nada más que es de otro color, un poquito más viejo que el que les mostré. Y bueno, también tiene los 2 electrodos, ya van a ver por qué les he puesto este tubo fluorescente, los 2 electrodos que terminan en la consola central. Voy a girar la pantalla para que vean cómo es la consola. Acá tienen el botón de encendido, ¿sí? Ahí vamos a prender la unidad, ¿sí? Tenemos esta perilla de intensidad que va de 0 a 5, que es lo que yo les explicaba. Esto es para el tiempo, para programar el tiempo que ustedes quieran usar, ¿sí? Fíjense, vamos a poner una intensidad de 3. Y el tubo fluorescente lo he puesto para que ustedes se den cuenta el efecto que hace y cómo se regula la sintonía del aparato. Fíjense, la sintonía, esta perilla, es lo mismo para la derecha hacia la izquierda. De hecho es loca, para los dos lados queda suelta. Lo que hace es sintonizar los 2 electrodos, ¿sí? Fíjense lo que pasa con el tubo fluorescente, ¿ven? Por más que no tenga contacto, ¿ven? Ahí está en contacto con los electrodos. Por más que no tenga contacto, se enciende, ¿sí? ¿Por qué? Porque se calienta el gas. Entonces acá lo que tienen que ver es la sintonía. ¿Sí? Fíjense que cuanto más regulada está la sintonía, ven, ahí la desregulo y se pone, ¿sí?, no tan encendido, y cuando la sintonía está encendida se enciende más el tubo, ¿ven? Si no tienen el tubo, lo que tienen que ver es esta luz. Ven que se apaga y se pone rojo, ¿ven? Ese mismo efecto hace el tubo. Entonces, para que el efecto térmico sea óptimo, tiene que estar lo más rojo y encendida posible esa luz, ¿sí? Y este botón es para ponerlo continuo o pulsátil. Fíjense si yo lo pongo en pulsátil. ¿Qué pasa con el tubo fluorescente? ¿Ven? Titila, no está continuo, sino que tiene un periodo justamente de pausa. Eso es cuando queremos que la onda corta genere un efecto atérmico, ¿sí? Que no genere calor, que tenga todos los otros efectos de la onda corta, pero que no genere calor. Ahí está funcionando en atérmico, que es punzante, y ahí continuo, ¿sí?
Ahí se aprecia bien la diferencia.